Yo sí soy ordenador que hace ahí grabando el qué. Yo me quedé igual, si lo tiro cuando pongo la vídeo, Estuve de niñera. no sé, pero yo cuando he puesto la vídeo me he dado cuenta antes de que yo entrado después de que yo te lo haya preguntado lo que se llama de criminología. ¿De quién es? Y nada más ahí del examen dije, he fallado en esta. Joder, me das también, me da para. Estabas con el práctico.
Yasmín Machado, que aparte de ser, como ven ustedes, una joven promesa del derecho y del ámbito del derecho internacional y de la diplomacia, una persona pues que está haciendo ahora también su tesis doctoral, que la va a finalizar dentro de poco. ¿Habla muchos idiomas? ¿Cuántos idiomas habla? 6 idiomas. Bien, ustedes, o sea, habla 6 idiomas y como verán ustedes el español a la perfección, por lo cual es siempre para nosotros un honor tenerla aquí. Y nos va a hablar en la clase de hoy, va a hablar del derecho comparado, vamos a hablar de los métodos de resoluciones de controversia, métodos internacionales de resoluciones de controversia. Estamos aquí en la mediación, pero a nivel internacional nos va a hablar dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Y ayer, pues la verdad, que tuve la oportunidad de saludarlo por primera vez, pues le agradezco mucho porque vas a hablar de temas muy actuales y que seguro que a todos nos va a interesar. Pues recibamos con un aplauso. Para que todos ustedes. Gracias, profesora, por haberme invitado. Vosotros estáis de estar aquí. Siempre un placer estar con estudiantes de otra universidad. Como ella ha dicho, hablo 6 idiomas, pero pues toda una historia, ¿verdad? Antes de todo, me quiero dirigir a vosotros diciendo que no es la primera vez que estoy en Madrid, pero me gusta España, es la segunda vez que vengo a enseñar en España, estuve en Barcelona. Me preparé el bañador y el parasol, pero bueno, así que estamos como Francia. La clase también, lo importante para mí es que no me veáis del profesor y vosotros, pero que nos veamos en que estamos aprendiendo mutuamente. Yo estoy aquí para aprender y aprendo, y vosotros para compartir un poquito lo que sé. Habéis visto que mi acento no es francés, no tendría que hablar de esta manera. A ver, os dejo algunos minutos para adivinar de dónde vengo. Me gusta mucho esta materia porque es una materia que, como veis, en el derecho internacional pone en práctica el internación a través de las barreras de las naciones. Estamos hoy en un tiempo en que naciones en Europa se han unido para hacer una Unión Europea, pero no es tan fácil. Y hay casos en que en realidad países, naciones, también no se entienden muy bien y crean lo que será nuestro objetivo principal, controversias internacionales. Como muchos de vosotros, supongo que entrando en la universidad teníais algunos sueños, algunos objetivos y algunas ganas de hacer varias cosas, ¿verdad? No sé, vuestra parte podéis compartir más o menos qué os gustaría hacer en criminología. Tímido, ¿verdad? Empezamos por aquí. La chica. ¿Y por qué habéis escogido criminología? Es bueno siempre, derecho es una formación, en realidad es información, lo que tenemos mucho es información. Yo también cuando entré en derecho no sabía muy bien lo que quería hacer, más o menos tenía una idea, porque si no sabéis aún de dónde vengo, yo soy de Brasil. ¿Alguien lo pensó por ahí? Yo soy de Brasil, pero hace ya 15 años vivo en Europa. Estudié primeramente en Andorra, donde he hecho mi liceo francés, por eso me fui a Francia, y luego he hecho todos mis estudios en Toulouse, en el sur de Francia. El hecho de moverme de país y estar entre Andorra, Francia, ir a Barcelona, hacer los papeles en la embajada, en el consulado, volver a Francia, ir a París, viajar un poquito, en realidad te das cuenta que me di cuenta que la diplomacia me gustaba mucho. Entonces, ¿por qué no? En realidad puedo hacer derecho y en realidad me llevará a algo en la diplomacia, a algo en el ámbito diplomático. Entonces me informé cómo era para ser un diplomático. Me di cuenta que en realidad más van pasando los tiempos, el tiempo, más algunos objetivos se van quedando complejos. Algún que otro que tiene más edad nos dirá que en realidad las cosas van complicando. No realmente complicar en el sentido malo, pero complejándose. ¿Veis la diferencia, no?
Me acuerdo aún el primer día en la clase de Derecho Internacional Privado en que la profesora de Derecho Internacional Privado dijo, bueno, aquí tenemos nuestra introducción, un estudiante de Derecho de un país A, sentado en el banco de la universidad C, de Erasmus, encuentra a otro estudiante de un país B, se casan, tienen hijos, y aquí empieza todo esto de lo internacional privado, de la gente que se encuentra en la universidad, el Erasmus que hoy está de moda, no sé si habéis ido de Erasmus ya, pero os recomiendo. Y las reglas internacionales cada vez se están mezclando y el mundo internacional, no sé para vosotros aquí en Madrid, pero en Toulouse el mundo internacional está muy de moda. Cada día podemos hablar 3 o 4 idiomas sin ningún problema. Quizás en Madrid no sé, pero que igual, ¿no? Yo estoy en un albergue y hay gente de Israel, de Palestina, de todos. Pues lo que más me gustó en realidad del derecho internacional es que empecé a viajar, a buscar más allá de lo que es el límite de los estados, de mi estado, de Brasil. Entonces estaba yo en Andorra, brasileño, y me fui a estudiar en Francia, tenemos 3 países. Y para completar, algo personal, me casé con una alemana. Entonces ya tendremos un hijo yo que sé dónde, pero eso es el mundo que vivimos hoy. Lo más importante de esta clase, de Derecho Internacional Comparado, público, es que estaremos sobre todo hablando de estados. En criminología, seguramente, habláis muchos de personas, de hechos, de investigación, de algo que ha pasado en un punto X y que tenéis que encontrar, no sé cómo funciona, la solución de quién ha hecho qué, ¿verdad? Con los estados son las personas, digamos así, no las partes en derecho. Y uno de los problemas que tienen los estados es que no siempre están de acuerdo y tienen que arreglar su controversia a través del derecho. Mejor aún, a través de las reglas de las Naciones Unidas. No sé si tenéis más o menos entendido dónde está la ONU, qué hace, quiénes son los miembros, cómo funciona. ¿Alguien me podría decir algo? La ONU, las Naciones Unidas. ¿Dónde está? Sede de Nueva York, muy bien. ¿Cuántos Estados miembros? 194, bien, 96 quizás uno que sale por ahí. Sus órganos, los órganos de las Naciones Unidas que tenéis en mente, o un órgano importante, la Asamblea General. ¿Algo más? El Secretario General, la Corte Internacional de Justicia. En realidad, ¿para qué sirve la ONU? ¿A qué sirve la ONU? La ONU sirve como un fórum, un lugar donde, un parlamento, donde en realidad todas las naciones del mundo van a aportar su punto de vista sobre algún asunto. Yo doy clase de Derecho Internacional Comparado en Toulouse y de Controversia Internacional. Lo que más me gusta de estas clases es que estamos siempre en la actualidad. Algo de la actualidad, por ejemplo, es la crisis en Ucrania. De la actualidad fue la guerra en Irak. De la actualidad fue la guerra en Ruanda, en el año 1994. Estos temas muchas veces están mal informados por la prensa. O lo que me gusta más hoy en día es los estados islámicos. Entonces, principal punto, estados. Derecho internacional público, pensar estados. Segundo punto, pensar Organización de las Naciones Unidas y sus órganos. Corte Internacional de Justicia, Secretaría General, Asamblea General y Consejo Económico y Social. Esos son los puntos principales. ¿Me podéis decir qué es un Estado? Las características de un Estado. Son 3 básicas muy importantes y que aquí, a partir de aquí, iremos a ver dónde entraremos en una controversia internacional
cuándo es un Estado en una controversia internacional y cuándo no es. Tenemos que caracterizar qué es un Estado, ya que en derecho internacional solo los Estados entran en controversia. ¿Qué es un Estado? Muy bien. Primer punto lo tenemos. Segundo punto. ¿Qué hay que tener en un Estado? Una población, bien. Y el último, mejor que leyes lo tienes, pero algo más lo tenéis, pero falta una autoridad. Una autoridad. Es importante, los tres puntos principales para un Estado es que hay una autoridad, una población y un territorio. La prensa nos dice hoy en día que, por ejemplo, hay una guerra de Estados Unidos, no siempre los Estados Unidos, no sé si hay algún estadounidense por aquí, contra el Estado Islámico. Pues hay una guerra entre Estados Unidos o los aliados contra el Estado Islámico, ¿verdad? Pues, decirme, pues hay una controversia internacional, quizás, porque hay, es el punto importante. ¿Quién es el Estado Islámico? Es que yo no lo encontré aún, pero me podéis decir, ¿tienen una autoridad? Quizás. Un territorio, quizás. Y una población, quizás. Entonces aquí, en términos de derecho, el Estado Islámico en realidad no existe. Aquí ya tenemos que, vamos aclarando algo que la prensa nos dice siempre. Otro punto que os quiero llevar es, lo diré un poquito más tarde, la crisis en Ucrania. Pues tenemos el típico caso de derecho internacional. Tenemos un Estado A, ¿quién sería? Ucrania. Y tenemos un Estado B, ¿qué sería? Rusia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, por un conflicto territorial, Rusia, Estado B, digamos, entró en el territorio ucraniano, pero no entró solamente así, dijo, ellos, los separatistas, quieren ser rusos. Pues ellos tenían un argumento diciendo que ellos quieren ser rusos. Si quieren ser rusos, yo les ayudo. Entonces, empieza aquí una controversia. En derecho internacional, una de las cosas principales que dice el artículo 1 de las Naciones Unidas, que es la base de las Naciones Unidas, es que las Naciones Unidas están para mantener la paz y la seguridad internacional. Pues eso es uno de los puntos, el objetivo principal que voy a contar. Mantener la paz y la seguridad internacional. Pues, si estamos en una controversia entre Rusia y Ucrania, y más de una vez sabemos que Ucrania es un país importante porque es un país por el cual pasa el tubo de gas para llegar hasta Europa, no podemos imaginar por qué Angela Merkel y François Hollande se fueron a Minsk, en Ucrania, para intentar arreglar, ¿verdad? Porque si no nos quedaremos sin gas y nos quedaremos sin calefacción o otras cosas. Pues tenemos el típico caso en que hay una controversia internacional y que el objetivo principal de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho la ONU? ¿Habéis escuchado hablar de la ONU durante este conflicto? Interesante. Tenemos el típico caso de una controversia, la paz y la seguridad internacional que están en juego, casi hablamos de una tercera guerra mundial, pero la ONU no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los métodos que tiene la ONU? Hemos dicho que en realidad la ONU está compuesta de órganos que es la Asamblea General, el Secretariado, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. En los cambios de hoy, el derecho internacional es considerado un derecho de soft law. No sé si habéis escuchado este término. Es lo que se llama derecho blando. En realidad, como os he dicho, y ahora lo voy a subrayar,
los estados son soberanos. En realidad, el principio fundamental de la ONU, que por desgracia sobrepasa mantener la paz y la seguridad internacional, es la soberanía de los estados. El artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice: en ningún caso la ONU tiene que intrometerse, interponerse en cualquier gestión de derecho nacional. Entonces, entendemos un poquito por qué en realidad la ONU no se interpuso en esta cuestión. Bueno, eso lo vemos por una parte. La ONU entonces podría haber puesto en práctica el Secretariado General. ¿Quién es el Secretario General? Ban Ki-moon. La figura que tenemos del Secretariado General o del Secretario General, si queréis, en vuestra empresa, que la empresa salga adelante y que resuelva fácilmente a los conflictos entre las personas, ¿qué tipo de personalidad escogeríais como jefe, como gerente, como ejecutivo de vuestra empresa? ¿Alguien más bien que tuviera los poderes o alguien más bien que fuera blanco? Dialogante. Pues el secretario general tiene dos funciones. Tiene la función de acalmar el fuego, el diálogo, y de recomendar a cada estado acciones para encontrar un arreglo pacífico de sus controversias. Y en regla general, el secretario tiene más bien una personalidad blanda. No les interesa hoy a los países un secretario general que tenga mucha personalidad. Entonces, cuando os dije que en realidad en el principio yo me gustaría haber trabajado en el mundo diplomático, me gustaría haber trabajado en la ONU. No soy europeo, entonces no puedo trabajar en la Unión Europea, pero ¿por qué no? Si algún día soy europeo. Pero nos fijamos que en realidad algunos órganos son más simbólicos que oficiales, prácticos. El secretario general, Ban Ki-moon, es un secretario en realidad que lleva una política de soft law. Su posición casi inerte durante muchos problemas, y veremos que el secretario general tiene como objetivo, según la Carta de las Naciones Unidas, recomendar. Estamos siempre en una acción recomendar. Recomendamos. El Consejo el secretariado incita. Son siempre palabras un poco blandas, siempre incita a los estados, recomendamos a los estados. Puede ser algo bueno, pero mientras tanto estamos con la controversia que se escala, que aumenta. El segundo punto que tenemos es la Asamblea General. Un método de arreglo pacífico de las controversias. La Asamblea General es, en este mundo internacional de hoy, y lo podemos ver, el Parlamento Mundial. Si tenemos una visión mundial del mundo, el Consejo de Seguridad sería, ya entraremos en el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. La Asamblea General sería el Poder Legislativo y la Corte Judicial. La Asamblea General entonces trae a todos los diputados, senadores del mundo, los jefes de Estado, a discutir dentro de la Asamblea General de las resoluciones a tomar en casos de conflictos, ya sean regionales, que afecten solo a una región, en este caso en Ucrania, o cualquier parte de Oriente Medio, ya sea mundial. Vemos que en realidad el principio de la soberanía no es tan válido
cuando decimos, cuando hay un artículo de 2 párrafos 7 de la Carta que dice los estados son soberanos e iguales. ¿Pensáis realmente que Rusia y Liechtenstein son iguales? Sí, son iguales. ¿Estados Unidos y Andorra son iguales? Sí, son iguales. Son 2 estados, 4 estados soberanos. Lo que sí es diferente es que pesan menos en el ámbito internacional. Entonces, volvemos a nuestra Asamblea General. Aquí tenemos a Rusia, que en regla general tendrá varios amigos de Asia. Y aquí tenemos a Estados Unidos, que en regla general tendrá varios estados, ya sean más Francia los africanos, pero muchos amigos en América Latina, muchos amigos en Europa. Entonces, cuando llega una situación como esta, en el cual vemos a Rusia de un lado con sus amigos y a Estados Unidos del otro lado con sus amigos, en realidad lo que pasa en la Asamblea General es que, no sé si habéis participado en una simulación de la ONU, simulación de la Unión Europea, es muy bueno. Yo os aconsejo, he participado en varias. En realidad veis cómo funcionan las negociaciones. El Estado más fuerte, igual soberano que cualquier otro Estado, en realidad cederá algunos privilegios a estos Estados menos importantes, no le diré estados más débiles, pero menos importantes, para que en realidad lo apoyen. Muchos de los pequeños estados tienen o deudas con estados grandes o los necesitan para mejorar en sus investigaciones, para la universidad, para becas, porque son estados que tienen mucho peso económico. Igual Rusia con sus estados amigos, aliados, digamos. Pues en la Asamblea General, cuando quieren votar entonces una resolución en un tema tan importante como es una controversia entre Ucrania y Rusia, vemos que en primer lugar la controversia no es solo entre Rusia y Ucrania, pero que la controversia viene a la Asamblea General, y lo hemos visto muy claramente, entre indirectamente Estados Unidos, Rusia y todos los demás. Y Ucrania casi que estaba aquí, pequeñita. En realidad casi que se pensaba que la controversia no era contra Ucrania, pero contra Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es muy importante que la Asamblea General, os saco el mito, no solo da la solución, pero pone en juego los intereses de los estados. Hay una frase muy conocida en francés, no sé si la conocéis en español, es de un presidente francés, Charles de Gaulle, que dijo: los estados no tienen amigos, tienen intereses. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando del protocolo de Kioto, no voy a poner muchas cosas, en realidad no son las amistades que cuentan, pero los intereses de cada uno para llegar a un acuerdo o no. Tercer punto, tenemos el Consejo Económico y Social, Consejo Económico y Social, o que lo llamamos en realidad el ECOSOC. Economic Social ECOSOC. El ECOSOC en realidad sirve a que, como dice su nombre, consejo, a aconsejar en el ámbito de la economía y del social. Hoy en día sabemos que la tendencia mundial es de encontrar un equilibrio social entre las naciones, ¿verdad? Un equilibrio económico entre lo que es la vieja Europa, lo que es el continente africano, lo que es Asia y lo que es América continental. El Consejo Económico y Social, si lo veis bien, cada vez nos vamos es como si fuera un embudo, nos vamos concentrando en aquel órgano que nos dará la mejor solución, ya que no lo hemos encontrado a través del Secretariado General. Pues si lo hacemos así,
solución más blanda, una solución un poquito más estricta. Aquí un poquito más encontraremos un acuerdo hasta llegar al último, que llegaremos en realidad 5 a la Corte Internacional de Justicia. Y aquí está. Pues el ECOSOC tiene una de las características principales de la cercanía, la proximidad. En realidad es a través de los órganos regionales que trabajará ECOSOC. Entonces podéis pensar en la Organización Mundial de Comercio, podéis pensar en la Organización Internacional del Trabajo, podéis pensar en la UNESCO, podéis pensar en todas las organizaciones de las Naciones Unidas que van a tratar el problema de manera regional, algo que esté próximo. Entonces, si tenemos una controversia internacional, siempre me gusta este ejemplo, porque si nos guiamos a través del ejemplo de Ucrania y de Rusia, hay y hubo organismos internacionales en la zona de la controversia para aconsejar, en realidad, a Ucrania y a Rusia a encontrar un arreglo pacífico a su controversia. Así, en realidad, las Naciones Unidas estarían cumpliendo con su objetivo, que es mantener la paz y la seguridad internacional, a través de acuerdos regionales. No siempre funciona. No siempre funciona porque los acuerdos regionales, si fuera algo, lo he puesto al revés, si fuera algo más importante, en realidad, la decisión de la Corte Internacional de Justicia es una decisión obligatoria y podríamos pensar que aquí se arregla el problema, pero ya veremos que no siempre es así. Los órganos locales o regionales tienen también una función importante que es, yo no puedo decir la palabra controlada, pero tiene el peso de cada estado que lo financia. ¿Qué quiero decir con eso? Habéis escuchado hablar seguramente de que Palestina obtuvo un escaño en alguna organización internacional de la ONU, en la UNESCO. En la UNESCO en París. Pues no sé si no habéis escuchado hablar, os digo. Palestina es considerada como una autoridad y no como un estado. De momento no todos los estados reconocieron a Palestina como un estado. Pues de momento es una autoridad. Israel, que es amigo de Estados Unidos, o aliado, llamar así, se opone categóricamente a que Palestina sea un estado. Porque si reconoce que Palestina es un estado, toda la confusión de Oriente Medio en realidad se arregla más o menos, pero continúa más porque siempre uno quiere más que otro. UNESCO, porque es una organización de las Naciones Unidas por la ciencia, la cultura, decidió dar un escaño a Palestina. Automáticamente, creo que un día después, Estados Unidos cortó $60 millones de ayudas. Entonces, podemos preguntarnos, todas estas organizaciones internacionales, locales, regionales en este caso, ¿están o no sujetas, conducidas, dirigidas de una manera o de otra por en realidad el aspecto económico de cada estado? Entonces, si os pregunto la pregunta de otra manera, ¿creéis que si yo tengo 60 millones a dar, creéis que podréis libremente hacer todo lo que queráis con el dinero que os doy, o más o menos os voy a guiar en el que tendréis que hacer? Entonces, esta es la idea principal, que los países no tienen amigos, pero tienen intereses. Pues, aquí entendemos que en realidad no todas las organizaciones del mundo hacen un trabajo totalmente transparente. No todas no lo hacen, pero no todas lo hacen, ¿verdad? Gracias. Cuarto punto.
¿Alguien me puede decir dónde está el Consejo de Seguridad? ¿La sede? ¿No? ¿Sí? A ver, no tenéis que tener vergüenza, nos podemos equivocar, estamos aquí para equivocar. Una idea, a ver, uno. Bruselas, algo aquí, a ver, no Bruselas. Nueva York, no. Seguramente habéis escuchado hablar del Consejo de Seguridad, hay otra cosa que está también ahí, os daré una dica, una opción está en los Países Bajos. En La Haya, muy bien. Pues en La Haya. El Consejo de Seguridad, como os dije yo, en este ámbito, si fuéramos un Estado internacional en que tenemos un territorio, una población y una autoridad, ¿verdad? El Consejo de Seguridad sería nuestra autoridad ejecutiva. Podríamos pensar que en realidad, si el asunto llega hasta el Consejo de Seguridad, tendríamos más opciones de encontrar una solución pacífica al arreglo de la controversia internacional. ¿Sí o no? Pero no os quiero entristecer, pero decir la verdad, eso es lo importante. Hay una parte práctica y hay una parte teórica. La parte teórica es que en realidad el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas dice el Consejo de Seguridad tiene la misión primordial como responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Pues es su principal misión. En realidad, si la Asamblea General no pudo hacerlo, si el Secretario General no lo pudo hacer, si la Asamblea General no lo pudo hacer, si el Consejo Económico y Social no lo pudo hacer, cabe al Consejo de Seguridad encontrar una solución. No es posible que estamos en un mundo en que los estados están todo el tiempo diciendo lo que hay que encontrar una solución, que es muy malo Rusia, que es muy malo la Corea del Norte, que es muy mala Libia, que es muy malo todos esos países, pero ellos, cuando están dentro del Consejo de Seguridad, países democráticos y llenos de legitimidad, no encuentran una solución. ¿Por qué? El Consejo de Seguridad falla porque, una vez más, es un órgano de derecho internacional público, en el cual volvemos al soft law. ¿Qué es lo que caracteriza el soft law? Un Estado soberano. En realidad, la soberanía, que se llama la competencia de la competencia, es la carta blanca a cualquier Estado que se haya reconocido como Estado a hacer lo que quiera dentro de su Estado. Corea del Norte es una dictadura, pero puede hacer lo que quiere dentro de su dictadura. Eso es la soberanía. Suiza es el país del dinero. Todos los millonarios del mundo, si tenéis alguno aquí, tenéis vuestro dinero en Suiza. Pero ella puede hacer lo que bien le parezca de su Estado, de su soberanía. Entonces, no nos olvidemos, la soberanía es casi que la clave, la llave a que los Estados hagan lo que quieren. Yo mi tesis la hago sobre la soberanía de los Estados y he puesto como ejemplo la soberanía del coprincipado de Andorra. En realidad, no sé si conocéis más o menos Andorra, si habéis estado en alguna vez. Es un coprincipado en el cual todo nació de una controversia. Os estaba explicando ayer a la profesora que había unas tierras en el sur de España que pertenecía a la Iglesia y unas tierras en la Seu d'Urgell, que es la frontera con Andorra. Porque el conde, en aquel tiempo, estamos en el año 1200 por ahí, era muy católico, dijo: mira, si quiere usted, monseñor, le doy mis tierras de la Seu d'Urgell en cambio para ir al sur de España. Y dijo: muy bien. Pero en aquel tiempo la Iglesia Católica, como hoy,
la Iglesia Católica en realidad necesitaba protección. No solo tenía tierras, propiedades, pero necesitaba señores para proteger a sus tierras, ¿verdad? ¿Qué pasó? El cura de aquel momento, Borrell II, pidió a la familia más rica, que normalmente los más ricos tienen más protección, a la familia más rica de la Seu d'Urgell, que es la familia Castellbó, que pudieran protegerlo. Lo que nos esperaba el cura es que la familia tuvo una hija, Ermensinda, no me acuerdo bien su nombre, ¿y con quién se fue a casar? Con el conde de Foix, de Francia. Y aquí entramos en un problema, porque el conde de Foix, era anticatólico. Aquí el cura se quedó en una mala. ¿Qué pasó? Que todas las propiedades de Ermesinde se fue a su marido. Yendo a su marido, el cura en realidad se quedó en el medio porque era su propiedad, pero ahora era el anticatólico que tenía que protegerlo, pero él no lo quería. Y la solución que tenía el conde de Foix era: bien, es protección de mi mujer, yo me quedo con todo. Y ya está. Pero en lugar de quedarse con todo, entraron en una controversia, encontraron una sentencia arbitral, un acuerdo que es hacer una co-soberanía entre el obispo de Urgell y el conde de Foix. Y aquí nace, y se resume en algunas palabras, ¿no? En realidad, en un pariaje de 1288, el coprincipado de Andorra, que después, porque se acabó la monarquía en Francia, se fue hasta el presidente, y hoy es el presidente francés, que es copríncipe en Andorra, y como el obispo no tuvo hijos ni tuvo ninguna... no tuvo hijos, en realidad se pasó de obispo a obispo. Y hoy en día es el obispo de Urgell, que es copríncipe en Andorra, junto con el presidente francés. Entonces tenemos un caso de derecho internacional magnífico, en el cual tenemos a un Estado soberano, muy importante, pero con dos jefes de Estado. Entonces yo me pregunto siempre, ¿qué es la soberanía? Si la soberanía es la competencia de la competencia, el poder supremo que puede tener uno sobre cualquier otra cosa, en realidad vemos que aquí la competencia hoy en día, la soberanía hoy en día, se está creando una nueva versión de la competencia 500 años más tarde. Y eso lo vemos, otro aspecto principal, en Europa. En realidad, hoy en día nos estamos dando cuenta que la soberanía es un aspecto que se puede dejar. Te dejo una parte de mi soberanía. Te dejo una parte de mi soberanía en la libre circulación de personas. Te dejo una parte de mi soberanía en aspectos económicos. Te dejo la parte... Entonces, en realidad ya no es más la competencia de la competencia. Pero el derecho internacional es arcaico. Y sigue con creo que es solo aquí con esta idea principal, que la soberanía es muy importante. El Consejo de Seguridad entonces tendría que haber encontrado una solución a la controversia internacional. ¿Y qué solución tendría que encontrar? Un modo pacífico de arreglo de controversia, que lo encontramos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Alguien me podría decir cuáles son los modos pacíficos de arreglo de controversia internacional? ¿Alguien hace una idea? Y va en relación a vuestra clase en realidad. Aquí es el punto ahora que estamos llegando, al corazón de la materia, que es el artículo 33. Vuestra clase de hoy sería una clase de ¿qué? Mediación, arbitraje y alternative, modos alternativos de resolución, ¿verdad? Entonces, el artículo 33, ya lo tenía preparado yo, pone que en realidad los estados tienen que llegar a el máximo posible a negociar, investigar, mediar, conciliar el arbitraje y el arreglo judicial. El arreglo judicial, lo habéis entendido ya, es la Corte Internacional de Justicia, que ya veremos después. Pues, controversia internacional. ¿Qué es una controversia internacional? Estamos hablando de controversia internacional. ¿Qué es una controversia internacional? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una controversia en realidad? ¿Qué es una controversia? Un conflicto, bien. Ajá. Conflicto de intereses. Pero en derecho, porque como estamos en derecho hay algo que tiene que salir.
Cuando si algún día queréis ser, no sé si con criminología podéis ser abogados más tarde, ¿no? ¿Qué podría hacer con criminología? No, realmente os quiero animar, hago una pausa aquí, os quiero animar porque en realidad no es posible saber todo cuando empezamos los estudios. Entonces, os animaré, ¿de qué manera? Os animaré diciendo que yo cuando empecé mis clases de Derecho, en realidad dije, ¿no?, que me gustaría interesarme por la diplomacia, por todo lo que era internacional, todo lo que era en realidad viajar en el mundo. Entonces puede viajar, puede salir, puede hacer prácticas en varios lugares. Otra cosa muy importante, ¿habéis hecho prácticas? Muy mal. Echar currículums ya, ayer. Tenéis que hacer prácticas. Es muy importante porque estamos en un ciclo que he salido del ciclo, por eso es que el animal he salido de este ciclo hace poco, en que tú vas a pedir trabajo y te dicen, muy bien, tienes muchos diplomas, eres muy inteligente, pero no tienes ninguna experiencia. Y yo digo, pero dame el trabajo que yo tendré experiencia. No, pero no tienes experiencia, tienes diplomas. No, pero yo quiero trabajo. Entonces, es pero que muy, no sé cómo deciros, muy importante, very much important, es muy importante hacer. Si os gusta la criminología y realmente habéis visto solo NCIS o los expertos de Manhattan, ir a Estados Unidos, y ahí tendréis experiencia con muchos criminales. En España no sé cómo funciona para la criminología, pero hacer prácticas. No hace falta que sea solo en criminología. Prácticas en realidad quiere decir descubrir el mundo del trabajo. Quiere decir que cuando estamos trabajando, no todo es muy bonito. Bueno, una de las cosas que me ha hecho cambiar, no cambiar, pero bajar un poco el humo sobre la diplomacia, es que entonces yo fui a hacer unas prácticas en la Embajada de Andorra en París. Oportunidades que surgieron y entonces la cogí. Y el embajador casi no estaba. Entonces siempre me enviaban a mí. Mira, Gil, hay una reunión en la UNESCO ahora. ¿Quiere decir? Yo sí. Hay una reunión en la Unión Latina. ¿Quiere decir? Sí. Hay una reunión en la Fundación Internacional, la Organización Internacional de la Francofonía. ¿Quiere decir? Sí. Bueno, todo lo que me decían, yo iba. Entonces me encontré con personas durante este tiempo, ¿no? Jóvenes y menos jóvenes. Me senté en la mesa de los embajadores y me quedaba ahí solo. Porque yo solo estaba representando el embajador, pero yo no tenía que decir nada, solo tenía que estar de fachada, ¿no? Pero entonces hablando, yo me gustaba, como era jovencito y podía preguntar lo que quería porque yo solo era un stagiaire, un practicante, les preguntaba, entonces, ¿cómo es la vida de un embajador? ¿Y qué hacéis? Y todo, ¿no? Y algunas respuestas me sorprendieron. En realidad, no sé si sabéis, pero los diplomáticos tienen, no sé cómo es en España, pero tienen que estar solo 4 años en cada país. Entonces, si tú eres un diplomático español, te van a enviar a Brasil, pero solo puedes estar 4 años en Brasil. Después tienes que ir 4 años a China, después tienes que ir 4 años. Supongo que se organiza mejor, no puede ser. Pero en realidad, imaginaros una vida familiar. Supongo que, sobre todo en un país como España, que es más tradicional para la familia, queréis tener familia. Imaginar vuestros hijos y hijas. Entonces me empezaron a explicar, cada 4 años tienen que cambiar de sistema escolar. Imaginar que en realidad, si eres tú mujer, la diplomática, tu marido te va a seguir, ¿o no? Imaginar si eres tú hombre que tu mujer te vaya a seguir, ¿o no? Entonces en realidad me empezaron a contar que no era tan simple. Mucho prestigio, en realidad sí, mucho prestigio, pero muchas dificultades. Y la mayoría de los hombres se habían divorciado por alguna escapadita por ahí. Y la mayoría de las mujeres no se habían casado porque no había hombre que la siguiera. Entonces, ese es el lado triste un poco que me quedé así mirando y dije, esto no lo había pensado. Pues las prácticas aquí me ayudaron en realidad a ver un poquito más qué es ser un diplomático. En realidad, ser diplomático no es solo estar en mi sillón esperando una reunión. Era también mucha negociación, habéis visto una cosa buena que pasó del conflicto, de la controversia entre Estados Unidos, entre
Ucrania y Rusia, es que estuvieron en la reunión de Angela Merkel, François Hollande, hasta toda la noche, ¿no? Dijeron cuando hicieron el anuncio, estuvimos toda la noche. Y vino Putin, y ha hecho Putin, ¿no? Vino Putin, y pues Putin hace es una palabra de otros idiomas. Y entonces quedaron trabajando hasta horas de la noche, entonces eso también hay que tener en cuenta. Entonces prácticas es muy importante. Después he hecho unas prácticas en un bufete de abogados. Esto fue en Orlando, en Estados Unidos. Entonces, si tenéis la oportunidad, si conocéis a alguien, o si no conocéis, igualmente enviar currículums. Y poco importa si no sabéis lo que queráis hacer, pero al mismo tiempo, al menos tendréis una oportunidad de ver si os gusta o no os gusta tal tipo de trabajo. Entonces, yo me di cuenta que en estas prácticas en Estados Unidos, me quedé durante 2 meses en Orlando, me gustó, pero es diferente de cómo funciona. Me gusta más hablar con la gente, más, y el abogado más está con sus papeles, sobre todo si eres un stagiaire, un practicante. Pero en Estados Unidos te dan un montón de trabajo y nadie te ve, ya estás trabajando y ya está. Entonces no me gustó mucho, sí fue buena la experiencia, pero ves, me ayudó a ver que en realidad la práctica me iluminó a ver lo que me gustaría hacer, lo que no me gustaría. Pues en el Consejo de Seguridad, que es este órgano internacional en el cual es el Ejecutivo que tenía que dar una solución a mantener la paz y la seguridad internacional, tiene un problema principal. ¿Cuál sería? ¿Puede decir? Muy bien. Hay 15 miembros en el Consejo de Seguridad, como si hubiera 15 jefes de Estado. Pero, desgraciadamente o de manera buena, hay 5 permanentes. En realidad, todos los otros 10 tienen que cambiar todo el tiempo, cada 4 años, creo. Y los otros 5 nunca cambian. En realidad, otra cosa mejor que eso, en ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas dice hay miembros permanentes. No, perdón, hay derecho de voto, de veto. Entonces, en realidad, permanente sí, pero el veto se lo inventaron y se quedó como una costumbre internacional. ¿Quiénes son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? A ver, ahí en el fondo que siempre os gusta hablar mucho, pero entre vosotros. El de azul. ¿Sabes a un país? Inglaterra, Francia. Francia. Inglaterra. Y no hay que olvidar Inglaterra y Irlanda del Norte, porque van Reino Unido. Rusia. ¿Sí? China. ¿Quién? China. ¿China? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Falta uno. Rusia. Rusia, bien. Pues Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Porque ellos, bueno, la historia viene al principio de las Naciones Unidas, que antes sabéis que en 1929 existía o no sabéis, os explico, la Sociedad de las Naciones, y de la Sociedad de las Naciones en 1945, en un tratado de San Francisco, nació las Naciones Unidas, y de aquí, 1945, os habéis dado cuenta, después de la Grande Guerra, los vencedores de la guerra, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que no hay que olvidar porque a veces decimos solo Inglaterra, nosotros, y China. Pues nos encontramos con quién en el Consejo de Seguridad, una vez más. Dios mío. Nos encontramos con Rusia y Estados Unidos. ¿Y por qué no hemos escuchado hablar de las Naciones Unidas durante el conflicto de Ucrania y Rusia? Porque en realidad ellos ya sabían, por más que quieras llevar un conflicto delante de un tribunal, que en realidad no es un tribunal, pero digo, casi, ¿no? Por más que queréis llevar una controversia delante de un órgano que en realidad ya sabemos que si hay un veto, ¿qué pasa? Nada. Si hay un veto, no pasa nada. En realidad, los estados están bloqueados. Entonces, el Consejo de Seguridad no votará. Si no vota, no hay una resolución. Si no hay una resolución, no hay una mesura, no hay medidas
coercitivas, no hay medidas obligatorias para que los estados en realidad puedan poner en práctica el mantener la paz y la seguridad internacional. Lo que pueden hacer, y es lo malo, por eso se llama soft law, es, mira, por favor, ir a la Asamblea General, volver a discutir, volver a negociar, volver a investigar, volver a encontrar mediadores. Bueno, vamos a poner un caso, encontramos a un mediador. ¿Qué es lo malo de un mediador? Primero, tienen que estar de acuerdo quién será el mediador. Entonces ya, en países que normalmente tienen controversias internacionales, cualquier solución es difícil. La única que es más general es la negociación, y que en varios casos de la Corte Internacional de Justicia, la Corte exige a los estados de negociar el máximo que puedan y negociar de buena fe, porque veremos que en realidad los estados encuentran astucias en realidad de hacer como si estamos negociando, pero en realidad nada está pasando. Entonces, de buena fe quiere decir que tienen que tener una voluntad de realmente cambiar la situación. Si buscamos un mediador, primeramente, como os dije, tienen que encontrar un mediador común. Y si el mediador dice, pues bueno, en francés se llama el mediador piromano, es así, ¿no? Y si encontramos un mediador piromano, ¿pirómano o piromano? Pirómano, ¿no? Si encontramos a un mediador pirómano, ¿qué quiere decir? Un mediador que en realidad, en lugar de arreglar pacíficamente algo, pondrá más fuego. Pues mira, tenéis la controversia entre Ucrania, mejor lo que podéis hacer es pasar que toda la población ucraniana se vaya a vivir en Europa, y así dejamos el país a los rusos, y ya está. Simple, ¿no? Como solución, ya que Ucrania está haciendo todos estos esfuerzos porque quiere también ser miembro permanente, miembro de la Unión Europea, pues la mejor solución es que estos miembros, toda la población de Ucrania, se vaya a Europa, cada uno encontrará un trabajo en lo que pueda, y Rusia se coge su país, como quiere, ¿verdad? ¿Sería una solución buena? No. Entonces eso es lo que se llama la mediación de los pirómanos, ¿no? No todo es posible. Además, aunque haya mediación y que haya una buena solución, los países pueden no poner en práctica la solución. Cuando no ponen en práctica la solución, entramos directamente en lo que es ahora nuestro punto casi final, la controversia. La controversia, que es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre las partes. Pues eso es la controversia, un conflicto de intereses, como lo has dicho muy bien, un conflicto de intereses entre las partes. La Corte es la primera en ver que en realidad si hay una controversia internacional que no fue solucionada ni por la mediación ni por ningún método de arreglo de controversia internacional, aquí es cuando vamos a accionar finalmente el final del embudo, la Corte Internacional de Justicia. No sé en criminología, cuando habéis hablado de mediación y de conciliación, cuál es el extremo para llegar realmente a una solución. Pues en derecho internacional el extremo, el punto crucial para los estados es llegar a la Corte Internacional de Justicia. ¿Eso es bueno o esto es malo? ¿Qué pensáis? ¿Malo? ¿Por qué? Bien, eso es malo. Punto primero. ¿Bueno o malo aún? Bueno, si lo ponemos de una manera más práctica, el derecho internacional a veces parece muy teórico, ¿no? Si
te robo el coche. ¿Tienes un coche? Pues no lo tendrás. Si yo te robo el coche, no hay móvil. Todo el mundo tiene móvil aquí. En el metro estaba viniendo para aquí, éramos 10 personas, y de vuelta, todo el mundo mirando el móvil. Todo el mundo. Normal, estamos en la era. Yo también tengo. Te robo el móvil, ¿no? Y intentamos encontrar una solución para que yo te lo devuelva, para que yo te lo restituya. Y en realidad, como personas en el derecho internacional o en el derecho privado, no vamos directamente a la corte, ¿verdad? Porque si vamos directamente a la corte, poca gente lo hace. La corte realmente no te dirá, no, te cogemos el caso, tienes que buscar un abogado, tienes que buscar... Igualmente en el derecho internacional público, habéis visto que es muy importante todo ese procedimiento. Muchas personas piensan que directamente vamos a la corte. En realidad la corte, aquí estoy hablando de todo lo que os he dicho aquí, ha pasado entre 5 y 10 años. De aquí hasta aquí, 5 años. Pues cuando llegamos en la corte, es que es algo grave y que realmente queremos una solución formal. Primer punto, los estados no quieren ir a la corte. Porque si llegan a ser condenados delante de una corte internacional de justicia, como es la Corte Internacional de Justicia, ¿qué pasará? Serán mal vistos. Es un estado que en realidad no juega el juego. Entonces, el estado, cualquier estado, no quiere ir delante de la corte. Algunos escogerán en este medio de arreglo de controversia internacional el arbitraje, porque es algo más informal dentro del derecho internacional. Pero seguramente lo habéis visto, el arbitraje es algo caro, porque en realidad lo tienen que fabricar el tribunal ellos mismos. Va más rápido, pero la solución no siempre tiene una ejecución obligatoria. Aunque el tribunal arbitral diga la solución, mira, hemos visto a partir de todas las reglas que hay, que en realidad tú te has equivocado. El Estado, y si hablamos con el Estado, puede aún no hacer lo que dice el tribunal. Y en este caso, la sentencia del tribunal puede ser un recurso delante de la Corte Internacional de Justicia. Entonces la Corte Internacional de Justicia llega a ser este órgano supremo en el cual los jueces son en principio independientes, imparciales, inamovibles, no representan realmente a sus propios estados. Bien, llegamos a la Corte Internacional de Justicia. Hay que decir que la Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos que tendrá el mayor peso en el derecho internacional. Tiene dos salidas. Hay una salida que es la salida de una opinión, solo da una opinión consultativa, o realmente arregla la controversia. La opinión consultativa, que es en inglés advisory opinion, en realidad, como el nombre lo dice, es una opinión. Primer punto es una opinión. Segundo punto, no se puede dos estados en una controversia pedir una opinión. Se puede una organización, un órgano de las Naciones Unidas contra un estado, un órgano de las Naciones Unidas contra otro órgano, pero no se puede pedir una opinión entre dos estados, porque si no directamente van a arreglarlo de manera judicial. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido este punto? Es muy importante que la opinión no se hable entre dos estados, porque entonces la Corte estaría
arreglando judicialmente una controversia y ellos no la seguirían porque en realidad eso es una opinión. Entonces la Corte lo que le interesa realmente es que sigan a su solución y si queréis una solución tenéis que venir delante de la Corte de manera judicial. Pues tenemos la opinión constativa y el arreglo de controversia. Lo bueno y lo malo de la Corte Internacional de Justicia, y para acabar aquí, es que la Corte realmente tiene un impacto a través de sus otros fallos que hace la jurisprudencia de la Corte, que muchas veces ha podido condenar estados que parecía imposible. Caso práctico, en el año 1986, y ya acabaré por aquí, estamos en Nicaragua y es el famoso caso que se llama David contra Goliat. Goliat. Entonces David contra Goliat. Tenemos en Nicaragua el típico caso de un gobierno que no funciona y que hay un gobierno de oposición, y más o menos lo veis en España, quizás no sé si funciona así, pero veréis alguna simulación. Había una oposición y para ayudar un país llamado Estados Unidos, no tiene nada contra Estados Unidos, pero siempre funciona así, un país llamado Estados Unidos dio ayudas económicas y armas al grupo que se llamaba Los Contras. Este caso llegó a que en realidad hubo un cambio de gobierno y directamente el gobierno que perdió, después de la negociación, de todo lo que hemos dicho aquí, entonces estamos en 1986, Estados Unidos aún es considerado el país más potente del mundo, va a la Corte Internacional de Justicia y al final, para resumir, la Corte Internacional de Justicia le da razón a Nicaragua, caso Nicaragua contra Estados Unidos en 1986, porque hubo una emisión sobre el territorio nicaragüense de sus asuntos internos. Primera vez en la vida, la Corte da solución contra una grande potencia. Eso fue lo mejor que pasó de los últimos 30 años, 29, 28 o 30 años. Desde entonces, los estados se han puesto más alerta. Como os he dicho, tienen que negociar, tienen que investigar, tienen que mediar, pero lo que hacen es siempre encontrar un fallo en el sistema para que nunca llegue a la Corte, ya sea por sus reservas internacionales, ya sea por acuerdos que han tenido, ya sea por lo que sea. En realidad, la Corte hoy solo trata, si podéis ver en la página web de la Corte, casos de controversias territoriales, casos de violación de algún tratado internacional, pero sin mucha importancia, porque los estados en realidad han entendido que es mejor no llegar delante de la Corte encontrando otros acuerdos, pero en realidad no llegan a una solución adecuada a todo. Creo que es aquí donde he acabado. He hablado de todo y espero haber aportado algo de reflexión a esta clase. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que os pueda esclarecer, o una duda, puede ser tanto personal como académica, ¿no? Algo que no habéis entendido, algo que os quedó más claro. Sí. ¿Por qué crees que en el tema de Nicaragua y movimientos sandinistas y los contras fue la primera vez que la Corte se inclinó en no dictar a favor de una potencia? Primeramente porque creo que no he visto otro caso tan importante.
Ya empezamos por aquí. Otro caso tan importante en que la Corte se inclina a un pequeño, no lo he visto. Los casos que hay, siempre la mayoría hoy en día son de conflictos territoriales. En segundo caso, el segundo punto es que creo que realmente los estados, algunos no más potentes, han entendido que es mejor evitar la Corte. Y cómo evitar la Corte en realidad son más discretos, digamos así, y hacen las cosas de otra manera. Quizás ahí fue muy a la luz del día. Por ejemplo, en el caso, un día quizás saldrá delante de la Corte Internacional de Justicia. Hoy vemos que en el caso de Siria, y hay casos así, ¿no? Por casualidad, no sé si hace creo que un mes o tres, un avión ruso fue encontrado en Turquía lleno de armas que se iba a Siria. En realidad, Rusia, como todos los países tienen solo intereses y no amigos, introducía armas en Siria de manera ilegal en realidad, porque no tiene un Estado que ayudar a otro Estado en si es un conflicto interno, sino sería una violación del derecho internacional. Quizás algún día salga que el gobierno que salga de Siria, si pasa, lo vas a llevar. Mira, pero Rusia ha hecho eso. Pero entonces tenemos que volver a muchos casos del pasado. Tenemos que volver a casos de Irak, en el cual Estados Unidos, buscando tales armas destructivas en Irak, nunca lo han encontrado. Y algún día tendrá que salir que el gobierno hoy actual en Irak es un gobierno pro Estados Unidos y no es por acaso. En realidad, realmente están teniendo un gobierno autónomo, soberano, o en realidad hace parte de los aliados de Estados Unidos en este momento. Entonces, los Estados Unidos buscan aliados, buscan personas que en realidad, gobiernos que si no les son favorables, al menos tengan algo dentro para ellos. Lo hemos visto también, he leído un reportaje hace tiempo sobre cuando estaba Aznar en el poder, ¿no? Aznar, lo he escuchado, era un gran amigo de Bush, y por lo que sé, sin entrar en nada político, ¿no? Porque después todo hay que tener pruebas, hoy en día no está muy mal, ¿verdad? Y dicen que durante el tiempo de Tony Blair, Aznar, cuando entraron realmente en Irak en aquel tiempo, fue porque tenían muchos intereses que en realidad querían más bien proteger que realmente encontrar una solución pacífica a la situación de los iraquianos. Creo yo. Igualmente, os digo, no todas las opiniones que hay son opiniones que hay su positivo y su punto negativo. Podéis siempre tener la opinión contraria y no es que estemos equivocados. Sí, no. ¿Algo que no habéis entendido? ¿Algo que os ha hecho pensar más allá de lo que habéis entrado aquí hoy? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Usted ha dicho que los estados, como son soberanos, tienen dentro de su territorio, están legitimados a hacer prácticamente lo que quieran. Y estaba pensando en el caso de Corea del Norte y me pregunto si, hasta qué punto pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo no interviene la ONU en un caso como una dictadura donde se vulneran de esta forma los derechos humanos, o si no se hace nada en esta situación? Bien. Primeramente, ¿qué son los derechos humanos? ¿Dónde está escrito? Bien. Universal de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Quiere realmente decir que es universal del mundo entero? ¿O quiere decir universal en el sentido de derecho de todos aquellos estados que han firmado la declaración? Quiere decir que quiere decir que si hemos hecho un acuerdo nosotros aquí que somos por la paz en el mundo, ¿no? Pero que tú no estás de acuerdo con los criterios de los artículos y no has firmado, ¿eso te es obligatorio? No.
Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es universal, aplicable a aquellos que han firmado, lo han realmente adoptado en su país. Entonces, aquí es la cuestión en realidad. Derechos humanos, hay la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hay la Corte de Justicia, Corte Internacional de Derechos Humanos en Europa, hay la Corte Africana de Derechos Humanos, y cuando hemos hecho una vez un trabajo sobre la Corte de Derechos Humanos Africana, aplican la Sharia algunas veces, que es la ley musulmana. No aplicamos la ley de derechos humanos relativa a la Sharia en Europa. Y igualmente en América continental no se aplica el mismo derechos humanos. Aquí es donde está la controversia. Y otro punto, tercer punto, ¿no? La Corea del Norte no ha firmado la Carta de las Naciones Unidas y entonces tampoco es miembro de ninguno de estos aspectos. Puede, en algún caso, ser parte de un caso, de un fallo, pero no es parte. En realidad, la ONU no tiene que hacer nada con un país que en realidad no firmó sus actos. Eso sí, y te entiendo, y es hasta dónde puede llegar su locura, si lo decimos así, ¿no? Cuando ahora hace poco apuntó misiles hacia Japón, pues todo el mundo estaba, pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Japón entonces, como es un aliado de Estados Unidos, puso un montón de misiles contra misiles. Era lo único que podían hacer, porque en realidad el punto principal de la Carta de las Naciones Unidas es que primeramente se arregla pacíficamente. Si no fue posible, hay medidas coercitivas. Si no es posible, no fue posible, hay el derecho de guerra. Pero entonces aquí ya entramos en otro ámbito que aquí ya no entro porque ya no es la clase de hoy. Pero entonces entramos en realmente las convenciones de Ginebra, derecho a la guerra. Entonces hay convenciones de guerra. Ahí, mira, es cómo haremos la guerra. Ese es el marco, el cuadro. Fuera de eso estamos ilícitamente haciendo la guerra. Pero entiendo, ¿qué podemos hacer? ¿Y quién nos dice que Corea del Norte está realmente mal? ¿Quién nos dice que Cuba, que ahora se está abriendo, realmente estaba mal? La profesora fue a Cuba una vez. ¿Quién nos dice que en realidad estamos mejores nosotros con el consumismo, con el McDonald's, Burger King, con Pizza Hut, con todo, no, sin aún tocar Estados Unidos, nada que ver con Estados Unidos, pero ¿veis? Nos están haciendo consumir cosas, todos tenemos Windows, todos tenemos Apple, todos tenemos... ¿Quién nos dice que nosotros realmente somos quienes tenemos la opción? O nos imponen un poco la opción. Ellos les imponen el no elegir, porque no tienen una opción, pero no sé cómo fue en Cuba, pero cómo son los cubanos ahora mientras está todo cerrado, pero algunos son a favor, otros son contra. Bueno, antes de hablar de Cuba, quizás se lo permiten hacer un inciso precisamente sobre esa ahora puesta en duda de la legitimidad precisamente de las instituciones internacionales, porque tenéis en cuenta que todos estos organismos internacionales salieron de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de toda una época, eran anteriores, pero las fuerzas estaban en ese momento equilibradas y por eso lo que has hablado de ese derecho de veto, de por qué, por ejemplo, el famoso caso de Estados Unidos, estando dentro de la ONU, la incumplió totalmente, incumplió la resolución y atacó a Irak. O sea, eso tendría alguna responsabilidad internacional por genocidio internacional. Es decir, que todas estas clases a mí me interesan, que ya sé que ustedes, y esto yo se lo he comentado al profesor, que no son ustedes de derecho, que son de criminología, simplemente para, como son noticias que están siendo al orden del día, que ustedes las leen en la prensa, que ustedes las ven, que sepan ustedes de dónde vienen todas estas cosas y que también estas dudas que todos tenemos, teniendo aquí un especialista en la materia, pues puedan llevarse a cabo. Pero este planteamiento que estás diciendo, los profesores de Derecho Internacional Público, los profesores de Derecho Internacional Privado, siempre estamos un poco diciendo, son necesarios esos organismos para que por lo menos haya algo, por lo menos haya una cooperación internacional, pero todos sabemos, y muchos dicen, haría falta un nuevo cambio, un nuevo orden internacional, una nueva tercera guerra mundial, algo que hiciera equilibrar las fuerzas, porque hoy por hoy
todo está un poco pervertido. Incluso los mecanismos de solución pacífico de controversias, los mecanismos arbitrales, pues están pervertidos, no funcionan. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de Cuba. El caso de Cuba, es verdad, yo llevo 6 años trabajando en Cuba, igual que en México, a veces lo he dicho aquí. La semana pasada estuvo el decano de Derecho de la Facultad de La Habana aquí, y le preguntaba yo también precisamente esto, digo, ¿qué expectativas tenéis ahora? Este cubano es revolucionario, este señor pues tiene 70 y muchos años y fue el que participó en la revolución, que inicialmente la revolución que hizo Fidel Castro y el Che Guevara, pues una revolución que era muy idealista, una revolución que no tiene nada que ver. Entonces ellos piensan que la guerra que ha hecho, precisamente como decía el profesor, contra los intereses cubanos se ha hecho a través de un bloqueo comercial. Entonces ahora dice que está acabando ese bloqueo, pero los cubanos dicen que ese bloqueo nunca existió. Ese bloqueo nunca existió, mi amor, me decía otro de ellos, porque ese bloqueo, ¿qué pasó? Realmente en Cuba se encontraba de todo. ¿Eso qué significa? Que los bloqueos comerciales dan lugar a mafia, esto es como los productos ilegales, todos sabemos dónde comprar drogas. Lo que pasa es que, bueno, no, pero bueno, ya pasaré algún... No, bueno, todos sabemos. Lo que les quiero decir a ustedes es que ellos me decían, realmente no va a cambiar mucho la situación, porque todo este bloqueo que ellos ahora mismo están negando, y eso lo sabe el pueblo cubano, realmente había mafias dentro de Cuba y muchas veces fomentadas, como dicen los cubanos, por los propios cubanos de Miami, que seguían pasando a sus familiares que todavía estaban en Cuba. Lo que pasa es que un producto, o sea, comprarte una naranja, esto es lo que consiste en los bloqueos comerciales, que es la otra forma de la guerra. La guerra actualmente es la guerra comercial. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de que una naranja pasaba por naranja que está en Miami, que está al lado de Cuba, de La Habana. O sea, nada, que si saben ustedes que algunos cubanos pues, han tenido que hacerlo hasta nadando, ¿no? En una balsa pequeña con los tiburones y todo eso, o sea, que está bastante... Pues un producto que pasaría como Marruecos en España, que se abarata mucho el coste porque es una materia prima muy barata, de repente por las leyes norteamericanas, el barco, el bloqueo, todos los puertos que podrían pasar para transportar, porque es una isla, el problema de Cuba es que es una isla, transportarlo a Cuba encarecía un producto hasta 50 veces su precio. Pero eso no significaba que no se encontrara. ¿Cuándo habría un bloqueo comercial real? Un bloqueo comercial contra Cuba sería que no tuviera ningún producto que no les pudiera facilitar sus aliados. Entonces, ahora, ¿cómo cambia Cuba? ¿Cómo cambia la situación? Cuba te dice que realmente, y esto también es una opinión de una persona, bueno, vinculada al mundo del derecho, pero una persona que se pudo trabajar en cualquier universidad del mundo, uno de los mejores abogados del mundo. Él te dice que va a estar llena dentro de poco de McDonald's, de todo esto, y que eso no lo quiere el pueblo cubano. Entonces, es lo que les digo. ¿Qué pasa con los movimientos internacionales? Ahora mismo yo pienso que todo es una guerra comercial. Pero claro, volvemos a lo que decía el profesor de las organizaciones internacionales. Otra organización internacional, la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, como tú bien has dicho, en los estatutos fundacionales, tiene que un país para entrar en la Organización Mundial del Comercio lo primero que tiene que ser es democrático. China es un país democrático y China no es que tenga bloqueo comercial, es que es el dueño del comercio mundial y entró en la Organización Mundial del Comercio en el año 1996 siendo una dictadura comunista, igual que ahora decimos que lo es Corea del Norte. ¿Y por qué? Porque comprenden ustedes, son intereses. Entonces esta es la crítica, la autocrítica, y yo creo que tenemos que hacer a todas las organizaciones internacionales. El haber hecho que haya países como que Estados Unidos no responda, que era la pregunta del compañero, usted decía, oye, ¿por qué en este caso, o como tú decías, el único caso, ¿no?, que ha habido, pero claro, ahora hacen todo tipo de estratagemas y de estrategias para no aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Cambio que haya en el mundo, yo pienso que tiene que haber una revolución a nivel global, pero una revolución a nivel global, lamentablemente, y esta es mi opinión, solo vendrá si hay una tercera guerra mundial. Porque si no, hoy por hoy, mejor que nos quedemos con lo que estamos. Porque no encuentro yo otra alternativa, pero bueno, esto es lo que es. No sé, ¿queréis alguna otra persona intervenir? Yo sí, quería preguntarle que
las multas que pone Europa a Rusia por lo de Ucrania, se supone que sería como una forma de resolución de conflictos, pero de verdad se tiene como si se fuera a solucionar el conflicto, solamente se hace para lavar la cara y para que piensen que se hace algo, porque por muchas multas que le ponga a Rusia, pues le va a dar igual. Si le interesa seguir como está, va a seguir, como ahora mismo está siguiendo, haciendo un pacto que aunque era débil, pero lo ha firmado y al día siguiente estaba igual. Las multas que pone la Unión Europea hacia Rusia, que probablemente no lleguen a nada, o si llegan y las pagan, pues las pagará y da igual, va a seguir haciendo su objetivo. ¿Cuál es el fundamento de eso? No sé si esa es la forma de actuar que tiene Europa, que es por el medio del capital, y si lo paga, que probablemente no lo pague, como Alemania cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, que tiene su deuda aún. Si no la paga, entonces ¿para qué sirve? ¿De qué sirve hacer todos esos movimientos de gasto de recursos si no va a llegar a ningún lado? Yo creo que tienes razón. Yo voy a volver a un principio básico que creo que es muy importante no olvidar. Primero, soberanía. Rusia es un país entero, un estado entero. ¿Quién es la Unión Europea? Por eso que ¿Quién es? Como no, es que ni siquiera forma parte de la Unión Europea, que esas ¿Quién sanciones... es? ¿Quién es la Unión Europea? La Unión Europea, para nosotros que estamos dentro, quizás parece ser muy bonito, muy grande, pero para afuera, ¿quién es la Unión Europea? Si no es varios estados, 28 estados, juntos, y que no siempre están de acuerdo. Entonces, ¿qué es una multa de la Unión Europea? Me pregunto, ¿no? Porque la pregunta es esa, ¿qué es una multa de la Unión Europea a Rusia? Yo no lo entiendo. No entiendo. Y otra cosa, ¿qué métodos de coercición tiene la Unión Europea para hacerlo pagar? Si yo te doy una multa, estamos en la vida corriente de todos los días, soy un agente de la policía, te voy a llevar a prisión, vas a tribunales, pero ¿qué pasará con Rusia? ¿Van a enviar aviones a Moscú también, como han hecho en Bagdad? Yo no... Ahora sí, estoy de acuerdo contigo y eso es más una visión personal. Estamos en un juego, es un juego. Yo lo veo así, es un juego en el cual, mientras la gente esté jugando el juego, vamos todos a bailar. Yo lo veo así, no veo una solución más. Pero te entiendo. La Unión Europea de todas maneras hace ese tipo de acuerdos, ¿no? Que va a poder hacer con Rusia, todos los acuerdos internacionales que la Unión Europea sí que saben ustedes que además Rusia en el caso de Ucrania recrimina a la Unión Europea de que no es que quieran ser, o sea, quieren ser europeos, ¿no? Ellos es verdad que Rusia sin embargo precisamente es un país donde la soberanía nacional del pueblo ruso es una de las más grandes que hay en el mundo, o sea, yo creo que México y Rusia son de estos países donde la población y Estados Unidos son además que veían este tipo gente rusa que también conozco, bueno, y diplomáticos, la guerra con Ucrania la veían como una afirmación del poder que fue Rusia, el poder que tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rusia, y es verdad, en todos los acuerdos que se hacen como organismo internacional, como puede ser la Unión Europea, puede hacer acuerdos con otro país. Por ejemplo, el polémico acuerdo que ahora mismo hay comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Que un desastre, ya de eso, pero son muchos temas, no los podemos tocar aquí. Y la Unión Europea, Rusia hizo un acuerdo con la Unión Europea precisamente para sus países satélites manifestarles que él estaba muy próximo a Europa. Y a Europa le interesa porque Rusia, es como si fuera China. Pero eso sí, ¿haga usted un acuerdo con Colombia? Pues no te interesa. O sea, es que somos así, o sea, por mucho que tengamos más vínculos comerciales, históricos, etcétera, como bloque la Unión Europea hace estos acuerdos. Y en todos estos acuerdos siempre hay una parte al final que es resolución de controversias. Y entonces aquí se contemplan la resolución de controversias administrativas como es el pago de multas y tal. Pero efectivamente, como decía el profesor, es más simbólico que real, porque no tiene medios. Obviamente sí se tiene medios, que sería la OTAN. Es decir, vamos a atacar a Rusia. A ver quién es el guapo que ataca a Rusia o ataca a Corea del Norte. Si no, o sea, tú por mucho que tú firmes los acuerdos, son simbólicos, se sientan ahí el presidente Putin con los presidentes de la Unión Europea firman el acuerdo y es que es así, o sea, es una cosa que está hecha formalmente. Ustedes como cuando le hacen firmar eso no ven la letra pequeña
la ven, pero es que en este caso es al revés, la doble línea es lo que no funciona. No funciona porque para poner en marcha ese operativo que fuera efectivo entrarías en el uso de la fuerza en la guerra a través de las organizaciones, y eso con estos países no va a pasar. ¿Podría pasar? Yo no sé, yo como estoy viendo que cambian las cosas en el mundo tanto y tan rápidamente, pero bueno, hoy por hoy es lo que es el baile, ¿no? El baile pues tiene unas reglas y es lo que hay. Pues muy bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? Pues te volvemos a dar un aplauso, muchas gracias. Antes de irme quería decir una cosa más. Yo sé que necesitamos todos de ánimos en la universidad. No sé cómo es en España, pero los profesores no nos animan mucho en Francia. Entonces necesitamos de ánimos. Os voy a dar un ánimo. Es un anillo de oro. Hay una persona un día encontró un anillo de oro en el camino y llegó a casa y dijo: papá, mira el anillo que he encontrado. Y el papá muy contento: qué bien, muy guapo el anillo de oro y todo lo que encontramos en la calle. ¿Y qué crees que puedo hacer con él? Y él dijo: bueno, mañana vas al mercado, ¿no? Y pide, a ver, ¿qué te dan? Entonces fue la persona el día siguiente al mercado: hola, mira el anillo. Y uno le dice: mira qué guapo el anillo, chica, mira un jovencito, ¿no? Te doy 50 euros por el anillo. Ay, qué bien, 50 euros. No, mejor no. Porque se acordó que en realidad el padre dijo: pero cuidado, no aceptes a todo el primer que pasa. Dijo: el anillo. Y vino uno y le paró y dijo: mira qué guapo el anillo, mira qué bien. Y dijo: te doy 5.000 euros por este anillo. ¿Qué? ¿5.000 euros? Casi que te lo doy ahora. No, mejor no. Y entonces continúa: el anillo. Y viene uno y dice: mira, te doy, qué guapo el anillo, te doy 500.000 euros por este anillo. Madre mía, ¿no? Y ella se quedó: no, me voy a casa. Y se fue con él. Llega a casa y le cuenta al padre: mira padre, mira lo que pasó, que me ofrecieron hasta 500.000 euros por este anillo. Muy bien, ¿no lo has vendido? No. Bien, pues mañana lo que puedes hacer es ir a un joyero. Es un joyero que es un experto en la materia y te dirá realmente cuánto vale el anillo, te dirá realmente qué vale, no solo lo que te dice en la calle. Y él fue el día siguiente: mira, le miró con todos sus instrumentos y dijo: mira, te devuelvo el anillo porque en realidad todo lo que tengo en mi joyería es insuficiente para pagar tu anillo. Y es priceless, no tiene precio. Es muy valioso. Lo tienes que guardar muy preciosamente. Entonces, la idea es que el anillo sois vosotros. Que a veces pasará en la vida, sobre todo en la universidad o en el trabajo, que os van a dar un valor. Parecerá poco a veces, parecerá quizás mucho, y quizás mucho, pero en realidad el valor de cada uno de vosotros, de nosotros en realidad, es que somos priceless, no tenemos precio. Entonces, durante vuestros estudios espero que tengáis eso en mente, que no os dejéis engañar por cuando os desanimen, que realmente pensáis que tenéis mucho más valor de lo que dicen cada uno de vosotros.